estimadas y estimados colegas, en primer lugar, ¿cierto? Saludamos a la directiva de la Red GECU que está presente y a todos los que se han hecho un tiempo, ¿cierto?, para acompañarnos en este espacio virtual. La Red GECU, Red Chilena de Gestión del Cuidado, el día de hoy ha promovido el webinar Gestión Documental y Patrimonio Bibliográfico de Enfermería, caso Escuela de Enfermería de la Universidad de Valparaíso. Este importante tema será expuesto por la candidata doctora Lorena Betancur Ortega de la Universidad de Valparaíso, que desarrolló un proyecto junto al encargado de la Biblioteca Médica de la misma universidad, rescatando el patrimonio documental de su biblioteca. La importancia de este proyecto, además que nuestra colega se ha convertido en la curadora de este legado, es que se mantiene la memoria viva para las nuevas generaciones y es una fuente valiosa de datos para quienes deseen investigar desde una visión histórica y nos abre una posibilidad de trabajo interdisciplinario en este importante rol de la profesión. Todas las escuelas de enfermería tenemos responsabilidades sobre nuestro patrimonio cultural y la obligación de contar la historia en base a datos reales, empíricos y confiables. El trabajo histórico evidencia el aporte de la enfermería a la salud pública de nuestro país y como Red Chilena de Gestión del Cuidado hemos querido contribuir y poner en valor este trabajo, que, como tantos otros, asegura nuestro patrimonio y refuerza los lazos intergeneracionales, ya que invita a las nuevas y futuras generaciones a conocer y valorar el trabajo realizado por nuestras antecesoras. Vamos a dar una pequeña reseña, ¿cierto?, de Lorena, que tuvo, digamos, la voluntad de repetir, porque ya hemos visto, ¿cierto?, su trabajo, pero cuando yo tuve la oportunidad, ¿cierto?, con Pablo de ver su presentación, la verdad que consideramos que es un trabajo súper valioso y que además, ¿cierto?, puede ser además imitado, ¿cierto? Las buenas prácticas, los buenos proyectos se pueden replicar y nosotros le damos también esa importancia porque creemos que y muchas veces con muy pocos recursos se pueden hacer grandes cosas como la que están haciendo en la Universidad del Paraíso. Bueno, Lorena Betancur, ¿cierto? Es enfermera matrona, egresada de la Universidad del Paraíso. Ella es magíster en enfermería de la Universidad Andrés Bello y candidata a doctora por la Universidad de Alicante, donde se desarrolla su tesis denominada Procesos de profesionalización de la enfermería en Valparaíso en el periodo 1906-1933, la incidencia de las enfermeras inmigrantes inglesas, que está a cargo, ¿cierto?, del connotado doctor José Siles González. Actualmente la profesora Betancourt es académica adjunta de la Escuela de Enfermería de la Universidad del Paraíso. Ella pertenece a la Asociación Chilena de Historia de Enfermería y además su línea de investigación es la historia de enfermería en Chile y Valparaíso. Con esta introducción, ¿cierto? Y dando la bienvenida a todos, dejamos a Lorena para que pueda hacer su presentación. Muchas gracias por la presentación, Maggie. Hiciste un súper resumen, así que yo me voy para la casa y te dejo a ti para que contestes la pregunta o contestamos al tiro la pregunta. Yo les agradezco realmente que cuando uno se ve en otro evento, ¿cierto? Somos, yo diría, los mismos o casi los mismos. Y bueno, surgió esta idea de que yo les pudiera hablar sobre lo que hemos trabajado en la escuela, que es un producto grupal, ¿cierto? Yo vengo acá a representar a un grupo de colegas, de enfermeras y mi colega de la biblioteca, que me está acompañando Jorge también. Entonces les voy a hacer, digamos, un pequeño resumen de lo que se ha logrado desde más o menos 2010 en adelante, ¿ya? Porque ha sido un proceso histórico también. Así que eso les traigo. Voy a hablar sobre el patrimonio bibliográfico de la Escuela de Enfermería o voy a presentar el caso del trabajo que se ha hecho en la Escuela de Enfermería. ¿Por qué en la Escuela de Enfermería? Porque eso se empezó primero, ¿ya? Y luego en mi segunda parte de la presentación voy a hablar de la biblioteca de la Facultad de Medicina donde mi escuela está inserta, ¿ya? Mi declaración de conflicto de interés. em, Parece que esta no es la presentación. A ver, déjame ver. Ah, sí, perdón. Voy a hablar primero de mi conflicto de interés, que es todo el conflicto de interés, ¿cierto? Después voy a hablar una pequeña introducción,
una pequeña reseña histórica sobre la unidad de Historia y Patrimonio, que es la unidad que yo estoy representando en este momento, que es dependiente de la Escuela de Enfermería de la Universidad del Paraíso. Algunos hitos históricos que nos han permitido el desarrollo de esta unidad de Historia y Patrimonio. También voy a hablar sobre el archivo histórico de la Facultad de Medicina, donde, digamos, el jefe de ese proyecto es Jorge, que me está acompañando en este momento, y luego voy a dar algunas conclusiones, ¿ya? Comenzando con mi conflicto de interés, bueno, todo el conflicto de interés, ¿ya? Porque la verdad que el trabajo que he desarrollado individualmente y lo que hemos desarrollado como grupo Escuela de Enfermería es todo el interés sobre la historia de la enfermería. Pensamos que hay un desarrollo que ha ido en diferentes elementos, ¿ya? La unidad de historia y patrimonio es una unidad que creamos hace, o que se fue gestando, no la hemos creado en particular hasta el año pasado, no se creó, pero se ha ido gestando de manera de ir tomando los elementos históricos, ¿cierto? Han ido pasando cosas acá en la escuela y en la región, y eso ha ido incrementando un interés que se transformó en mí, en mi persona, en iniciar los estudios doctorales, en participar en la Red Iberoamericana de Historia y la Enfermería y luego crear o co-crear, ¿cierto? Participar en la creación de la red de historia, que primero fue red y desde el año pasado asociación. Entonces, para mí, la línea y el desarrollo de la historia de la enfermería, tanto en tanto gestión de la línea, en tanto investigación, en tanto visibilidad de las mujeres, en tanto aportar con fuentes, ha sido un trabajo, digamos, integral y que no se reparte solamente en algo que sea investigación, sino que como que se van abriendo varias ventanas y se van confluyendo los elementos para poder ir desarrollando la línea, ¿ya? Eso, no sé si me doy a entender. Eh, bueno, todo grupo humano, ¿cierto? Va a construir un acervo que se transforma en un patrimonio y ese patrimonio nosotros tenemos la obligación, creo que todas las personas, de conservarlo, de cuidarlo y de transmitirlo a las generaciones que vienen. Por eso que Maggie me ayudó un poco ahí en la introducción. Creo que todas las personas, todos los profesionales y los grupos humanos tenemos la obligación de cuidar este patrimonio, de desarrollarlo, de encontrarlo, de visibilizarlo, a pesar de que somos quizá o se cree que quizá nuestra disciplina y profesión no tiene que ver, digamos, con los archivos o con la biblioteca, pero sí tenemos que tener conciencia de que nosotros, en tanto vamos caminando por esta historia y por este tiempo histórico, ¿cierto? Vamos a crear, ¿no es cierto?, documentos, vamos a crear ciertos elementos que van a quedar hacia, digamos, en el futuro, van a quedar y que las personas del futuro lo van a pensar que somos, ¿no es cierto?, personas del pasado y que estos documentos que quizás los estábamos creando, ¿no es cierto? Por otras razones van a poder reconstruir, permitir reconstruir la historia de la enfermería y la historia de las mujeres, la historia de la enfermería, la historia de las instituciones. Entonces, me parece a mí que es muy importante esa situación. Respecto de los archivos, archivo es una palabra que significa muchas cosas. Ya significa biblioteca, por ejemplo, cuando yo voy a un archivo histórico o cuando voy al Archivo Nacional, voy a un edificio que contiene archivos, ¿cierto? Que contiene elementos que nos sirven para buscar la historia, ¿ya? Y también vamos a encontrar que esos archivos también son fuentes, ¿ya? Y a veces los archivos que nosotros producimos eh, creados en papel o transformados en archivos digitales, ¿cierto? Sirven para reconstruir la historia, sirven para saber qué pasó antes de nosotros, pero también tienen un tiempo presente en el cual nosotros los estamos produciendo para que las personas del futuro, ¿cierto? O para que en el futuro construyamos historia. Entonces, no solamente los archivos sirven para construir la historia del pasado, ¿cierto? Sino que hay que tener conciencia también que eso hay que cuidarlo y no es basura.
¿ya? No se vota. O antes de votarlo, por favor, revísenlo y puedan digitalizarlo o puedan cuidarlo, guardarlo para poder preservarlo para el futuro, ¿ya? La historia de la enfermería y sus archivos en Chile o los archivos históricos en Chile son bien centralistas. Eh, Hasta casi 1800, 1900 solamente habían 7 archivos históricos en Chile y estaban casi todos en Santiago, ¿ya? Y desde hace un par de años atrás hay un proyecto para crear archivos regionales. Uno de esos archivos regionales que aún no existe, pero está el proyecto de su edificio y dónde van a quedar los archivos que se van a trasladar desde Santiago, va a ser el archivo histórico regional de Valparaíso, ¿ya? Pero hasta que eso no ocurra, la historia y los archivos están, digamos, lo así, desparramados por Chile y hay que buscarlos en cuanta biblioteca, archivo, fuente, colección universitaria, colección particular puede estar, ¿ya? Si los archivos en general, para todos los tipos de historias que existen, ¿ah? Nosotros hacemos historia de la salud y historia de la enfermería en particular, pero estoy hablando de una situación que ocurre a todo nivel, para reconstruir todo tipo de historia, ¿ya? Si los archivos están así, en ese sentido, también las mujeres o la historia de las mujeres y también de las enfermeras está invisibilizado porque se habla mucho de la historia de la salud, se habla de la historia de las instituciones y cuando uno revisa esa historia, lo más probable es que la historia se cuente a partir, por ejemplo, de los hombres y de los médicos y también a partir de lo que pasaba en Santiago, en la capital, ¿ya? Y no a partir de las regiones. Eso también pasa que no se ha preocupado mucho de la historia de las mujeres y quizás sí algunos tipos de mujeres, ya, pero no todas las mujeres, ya, y la historia de las profesionales de enfermería las cuenta otros profesionales que no son enfermeras, ya, entonces ya es tiempo que nosotros las enfermeras contemos nuestra propia historia porque la hemos vivido, ya, eso. Y el último punto que quiero poner como introductorio es la situación del COVID-19. ¿Ya? El COVID-19 fue algo muy especial porque cuando vino la pandemia, las archivos y bibliotecas de todo el país se cerraron. Se cerraron y eso significó que la historia o digamos la investigación de archivos se paró completamente y para lo que se ocupó, digamos, la historia digital o las herramientas digitales fue para avisar que el archivo estaba cerrado y para avisar, digamos, cómo los investigadores podíamos acceder a esos archivos en cuanto hubo, ¿no es cierto?, permiso del Ministerio del Interior para poder abrir al público esos archivos. En tanto esos archivos estuvieron abiertos, había que hacer una serie de gestiones para poder hacer una fila digital, para poder acceder en orden, digamos, de los pedidos. Y eso no ocurrió más o menos hasta el 2022. Entonces tenemos casi 3 años en que la investigación de archivo presencial y en papel estuvo un poquito detenida. Eso es lo que me pasó a mí haciendo mi tesis, ¿ya? Y hubo algunas experiencias, si mal no recuerdo, en el norte de Chile y creo que en Copiapó mismo hay un archivo digital. Hubo, digamos, algunas experiencias pero en realidad se tuvo que esperar que se abrieran esos archivos. Eso, digamos, lo que la introducción. Por lo tanto, hay una dificultad no solo de los investigadores, sino que de la comunidad en general a poder acceder a este tipo de fuentes para poder simplemente conocer su historia o realizar algún tipo de trabajo académico, investigación, en los colegios o con los estudiantes, ¿ya? Que tienen poco contacto o han tenido poco contacto con los archivos. Bueno, siguiendo con, siguiendo con mi presentación, les muestro que nosotros desde el año pasado más o menos tenemos digamos, formalmente una unidad de historia y patrimonio en nuestra escuela, ¿ya? Que está
inserta en un organigrama que a ustedes les gustará lo que estoy hablando, ¿cierto? Está inserta dentro de nuestro plan estratégico y conversa con este plan estratégico institucional y con el plan de la unidad académica, ¿ya? Está por un lado la Universidad de Valparaíso, que tiene varias vicerrectorías, la vicerrectoría académica, ya de donde depende también la DIBRA, que es la dirección de biblioteca, y la vicerrectoría de vinculación con el medio, donde estamos insertos también en una política de extensión. En ese sentido, la Escuela de Enfermería, a través de la Comisión de Vinculación con el Medio, nos conectamos a esta unidad, y antes no nos llamábamos así, pero nos conectamos porque realizamos una serie de actividades. Actualmente lo que pasa es que cada cosa que dice historia en su solicitud, de repente cae, ¿no es cierto?, en nuestras manos. Nosotros actualmente somos tres las personas que conformamos la unidad de historia y patrimonio. Está Paola González, está Cibeles González, que ustedes la conocen mucho, y estoy yo, ¿ya? Yo estoy coordinando en el sentido porque, como les voy a mostrar después, dentro de nuestras funciones, ¿cierto? Que tenemos las mismas cuatro de siempre, ahí nos organizamos de la siguiente manera, ¿ya? Tenemos tres ejes claves, ¿ya? Que son la historia de la enfermería y la investigación, ¿ya? Investigación, y en el fondo ahí yo como que participo en eso un poco más. La parte de la conservación y preservación de las fuentes, que después yo les voy a ir contando lo que tenemos en la escuela, es una colección universitaria que yo creo que es única en el país, ¿ya? Y tenemos una parte que nos dedicamos también a la promoción y a la difusión a través de la Comisión de Vinculación con el Medio. Entonces, tenemos como tres patitas, ¿ya? Y esas tres patitas buscan preservar, conservar la historia del patrimonio cultural de la salud y de la enfermería mediante esta articulación de estos recursos, funciones, redes, y que poquito a poquito hemos pasado casi de lo local a un poquito lo regional y un poquito lo nacional, ¿ya? Y les voy a seguir contando cómo nos hemos desarrollado. Entonces, tenemos tres funciones. Ahí yo ya les había adelantado quiénes éramos las personas que estábamos en este equipo. Si bien nosotros nos coordinamos, nos movemos digamos, en todas las instancias de la escuela de enfermería y con la facultad ahora, nosotros tenemos básicamente estas tres funciones, ¿ya? Eh, que es revisar y actualizar un manual de funcionamiento, que en ese sentido el manual de funcionamiento y la parte de la gestión de la unidad se encargó Paola González y Cibeles González, y ellos hicieron el manual de funcionamiento, ¿ya? Antes de que nos convirtiéramos en unidad de historia y patrimonio, ¿ya? Y está la gestión creativa también, porque en el fondo son también las que crearon los primeros elementos, los primeros pósters, y como toda la cosa visual que nos caracteriza en nuestra muestra permanente que tenemos en la escuela. ¿Ya? También en la revisión histórica, los registros, la catalogación de las colecciones, la conservación preventiva de objetos, fotografías, documentos y algunas mini capacitaciones también. También empezamos con esa parte, ¿ya? Yo les voy a contar la ayuda que recibimos de Ángel Herrera, que es una diseñadora de la Escuela de Diseño de la universidad, que ella también se dedica a patrimonio, pero ella se dedica al patrimonio textil, y ahí, ¿no es cierto?, hicimos un match y nos ayudó a conformar esta colección. ¿Ya? Y también hacemos algunas, o nos han pedido algunas exhibiciones, alguna promoción, ¿cierto? Y como seguir implementando la línea de investigación. ¿Ya? A mí, si me hablan de eso, creo que esto es como un círculo. Mientras más elementos tú vayas desarrollando, la línea se va también fortaleciendo y se van haciendo algunas actividades de investigación también. ¿Ya? Eh, Les traje algunos hitos porque esto no es reciente, ¿ya? Esto se empezó a desarrollar desde el año 2009, 2010, ¿ya? Hubo un hito muy importante, un par de hitos importantes, que nosotros cuando cumplimos 75 años, yo ya era muchísimo más joven, un grupo de colegas que ya estaban prontas a jubilar, que ellas querían dejar un libro, ¿ya? De la historia de la enfermería de Valparaíso. Y yo en esa comisión, ustedes se van a reír, pero yo era como la secretaria de todas las señoras, de todas las profesoras antiguas que había en la escuela, y logramos
con mucho esfuerzo de ellas, ¿cierto? Y yo aprendiendo mucho de ellas, logramos este libro de la historia de la enfermería de Valparaíso, ¿ya? Y paralelamente, el profesor Jorge Chueque, que es un sociólogo o era un sociólogo muy importante en la región, que hacía sociología de la salud, él implementó un proyecto y me invitó a mí como coinvestigadora para, digamos que se llamaba la identidad profesional de las enfermeras en Valparaíso, un análisis cualitativo. Ya eso está publicado en la revista Kicham por si lo quieren ir revisando. Eso pasó en el 2010, ¿ya? Nosotros estábamos en la escuela de Blas Cuevas 1028 en Cerro El Litre y él nos fue a buscar y después se hizo ese match y se lograron esos dos productos, el libro y, digamos, la investigación que duró 2, 3 años, de la cual yo fui encargada de, eh, reclutar, ¿no es cierto?, los participantes, toda la parte cualitativa, ¿ya? Eh, Después, más adelante, en el 2013 lo que pasó fue que cumplimos ya 80 años, pues ya no 75, fuimos así como a los 80. Y dijimos, bueno, pero si somos ya adultos bien mayores en la escuela y somos la segunda escuela más antigua del país, ¿cierto? La primera regional de la Universidad de Chile, vamos a hacer un texto, ya, un libro que recopile los 80 años de la escuela. Este lo tenemos, pero nunca finalmente lo pudimos plasmar en un libro que nosotros queríamos como una enciclopedia visual. No pudimos obtener los fondos, pero sí celebramos muy alegremente los 80 años de la escuela. Luego pasa como la acreditación, logramos la acreditación y eh, pasa que, bueno, conocimos a Ángela, que nos ayudó con el proyecto de fortalecimiento y difusión del patrimonio identitario de las organizaciones de Valparaíso. Ella hizo, digamos, estaba haciendo una investigación y de las organizaciones más antiguas de Valparaíso se dio cuenta que la Escuela de Enfermería de la universidad era una de las más antiguas, junto con el Wander, ¿cierto? Que ustedes a lo mejor lo conocen, junto con los cuerpos de bomberos, que son organizaciones cívicas que son las más importantes y antiguas ¿cómo se llama? De la ciudad. Y entonces nos ayudó a conformar el primer depósito y hacer el archivo histórico, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué pasó con esto? Que resulta que la universidad empezó en ese tiempo a decir, en el 2014, que nos íbamos a trasladar toda la facultad a la facultad que tenemos actualmente en Reñaca. Y eso fue un hito que se transformó, digamos, nuestra visión de dónde estábamos, de lo que éramos, porque empezamos a encontrar, digamos, mucho material en unas bodegas antiguas. El edificio es súper antiguo, se construyó en 1933 y tenía unas bodegas donde habían material, pero es que no les cuento lo histórico, lindo, documentos, fotografías, de todo, ¿ya? Y ahí Ángelas nos ayudó a conformar ese archivo patrimonial, ¿ya? Y en el 2016 nosotros, en general, se entrega a la comisión el archivo, ¿no es cierto? Ahí Paola y Cibeles fueron las responsables de eso y yo empecé a participar desde el punto de vista de la investigación. Yo en ese tiempo ya había entrado a la red de historia, ya la habíamos conformado, ¿ya? Entonces, si ustedes ven ahí hay una fotito de actualmente, esa es la escuela de nosotros y tenemos una muestra permanente con estos objetos, documentos, el libro de ingreso, que son únicos en el país. Bueno, en el 2015 entonces nos fuimos a las dependencias de la facultad, después de un proceso también que hay que escribir esa historia que no la hemos escrito porque todavía estamos en duelo, pero para despedirnos de nuestro edificio, y nos íbamos a uno mucho más moderno, eh, eh, estuvimos ahí en la primera exposición patrimonial de enfermería, ¿ya? Y nos trasladamos finalmente a la facultad, ¿cierto? Y nos llevamos todas nuestras cosas a la facultad de medicina que tenemos actualmente. Durante el 2017 ya estábamos en el edificio nuevo. Se hizo respecto de la red, que esto es como yo les había dicho que son caminos paralelos para mí. En la red hicimos la segunda jornada de historia de la Red Chilena de Historia de la Enfermería, donde invitamos a Illanes, gran historiadora de la salud, a que abriera la jornada
Y durante este tiempo, hasta más o menos el 2022, recibimos, o sea, ya no éramos las personas que guardábamos el archivo, sino que empezamos a hacernos conocidos en Chile, ¿ya? Y hacernos conocidos no solo tan para nuestras colegas enfermeras como para las historiadoras de la enfermería. Básicamente, por ejemplo, recibimos a Zárate, ya a González, que nos fueron a visitar para ver qué conformaba este archivo histórico que nosotros teníamos. Y lo importante es que en ese tiempo ya nos estamos convirtiendo como objeto de estudio, ¿ya? Hemos recibido también colegas que estamos investigando, por ejemplo, en educación en enfermería o en otros ejes, nos han pedido documentación y nosotros tenemos todo eh, una, em, una normativa, ¿ya? De cómo tienen que proceder las personas que están interesadas digamos, a estudiar o a ir a vernos, ¿ya? Así que también lo podemos ver cuando conversemos. Ahí, ¿no es cierto? Les voy a hablar un poquito de las fases del proyecto que fue con Ángela, donde se hizo un diagnóstico de la situación. Esa foto que está ahí en la Escuela de Enfermería Carlos Van Buren, en nuestro edificio patrimonial. Nosotros ya no estamos ahí, ahora hay otra escuela, la Escuela de Sociología, pero ese es el edificio original que no ha cambiado desde el año 33 en adelante. ¿Ya? Entonces, en este proyecto que se hizo con Ángela Herrera, ahí está Cibeles cuando era más jovencita, mírenla. Se hizo un diagnóstico primero de qué es lo que teníamos, después ella nos ayudó a habilitar un espacio físico, que es donde está tomada la foto de Cibeles, y se hizo una catalogación de objetos, ¿cierto? De documentos, de objetos de cuidado, de fotografías. Em, Nos enseñó un poco de conservación preventiva, se construyeron unas cajas especiales con esponjas, ¿cierto? Para mantener lo mínimo, digamos, básico. Eh, un catastro de material externo porque las propias colegas o jubiladas tenían algunas cosas que era necesario quizás conservar y algunas donaron algunos materiales como libros antiguos, por ejemplo, tenemos una capa, varias o cofias, por ejemplo, ese tipo de cosas. Eh, También se revisó la documentación o se hizo documentación de la parte de la gestión de, digamos, de la unidad y se atisbó también un plan de manejo, ¿ya? Todo eso usted lo puse ahí en pequeño artículo que escribimos con Ángela, donde se describe todo este proceso, por si acaso también lo quieren revisar. Aquí les traje esta planilla porque es una simple planilla de Excel donde está el número del objeto. Miren, yo con el cursor voy a ponerme acá el número del objeto, ¿ya? El código del objeto, la colección o fondo, ¿ya? La tipología, que es lo que es una etiqueta, un álbum, un pasaporte, ¿cierto? El título, ¿ya? La ubicación, pero esta ubicación la tenemos antigua porque es la ubicación de la escuela antigua, el año en que digamos, de qué data el objeto, las medidas, la descripción, una nota y el estado de conservación. Todo eso lo tenemos en unas planillas. Entonces, cuando ustedes quieran, por ejemplo, visitarnos y revisar alguna fuente, ustedes tienen primero, acceden a esta planilla con nuestra autorización y firmando un consentimiento informado previo y se le muestra la descripción, ¿ya? De la tipología del objeto, documento, fotografía, lo que ustedes quieran revisar. En este resultado de este trabajo fueron 482 objetos catalogados entre documentos, fotografías, tenemos galvanos de recuerdo de otras universidades, ¿cierto? Que nos regalaron en algún momento, libros, revistas, vestuario, correspondencia recibida, folletos, material educativo construido en diferentes años, ¿ya? Em, y también sigue, ahí está digamos, en ese artículo que ustedes lo pueden revisar. Seguimos con los años y ya terminando un poco esta parte, eh, en el 2023 organizamos la primera cumple de enfermería porque ya cumplimos 90 años, ya empezamos en los 75, ya vamos en los 90, ¿cierto? Y en esa ocasión nosotros abrimos con un eje ya especial, que el eje sería de la historia de la enfermería en Valparaíso, donde tuvimos connotadas especialistas invitadas
¿ya? Y bueno, también habían otros ejes, eje gestión, investigación, ¿cierto? Pero importante que un eje fuera el protagonista de una cumbre de enfermería o de una jornada, ¿cierto? Bueno. Y también en el 2023 yo me acuerdo que alguna vez, bueno, Jorge, que es el jefe de la biblioteca de la facultad, yo entro y miro así hacia mi izquierda y tiene una cantidad de libros antiguos impresionante. Yo había revisado la biblioteca de la facultad cuando empecé mi tesis ya y no había encontrado mucha cosa. Y le pregunto, ¿por qué son esos libros antiguos? Y me dice, son todos los libros que encontramos de aquí de la biblioteca y algo tengo que hacer con ellos, me dice, porque algunos están en muy mal estado y van a contaminar a los otros. Ustedes saben que los textos antiguos tienen microorganismos y también se contagian, ¿cierto? Enfermedades, hongos o bacterias u otros, ¿cierto? Que van mm, digamos, ajeando un poco los textos y le van poniendo el papel amarillo, es olor a libro viejo, ¿cierto? Que desde mi punto de vista, el Jorge debe estar así medio complicado ahí escuchándome hablar, pero es así, ¿ya? Y entonces le digo, pero Jorge, ¿por qué no digitalizamos o hacemos algo con esos libros antes de votarlos? Porque de verdad, como no tenemos, digamos, no teníamos una digamos, cómo poder protegerlo, ya, pues, hay toda una ciencia detrás de eso. A mí se me ocurrió que a lo mejor se podía digitalizar. Teníamos un digitalizador chiquitito y en ese sentido, cuando, por ejemplo, los programas de la escuela de posgrado o de pregrado queríamos digitalizar algún libro, el digitalizador era chiquitito y había que destruir un poco el libro, ¿ya? Antes, para poder digitalizarlo. Entonces se nos ocurrió que podíamos pedirle al decano de la facultad hacerle un proyecto que nos ayudara a hacer la preservación, perdón, la preservación de esta colección, saber qué es lo que eran, abrir cada libro, ¿cierto? Y ver de a qué hora, de caracterizarlo un poco, ¿ya? Eso es lo que pasó y que finalmente o felizmente el decano nos autorizó el proyecto y nos compró el digitalizador, que es maravilloso porque es grande, es un cuello de cisne grande, se conecta inmediatamente al computador y es maravilloso, ¿ya? Ahí hay una fotito abajo de un estudiante que está con el digitalizador, pero parece que ese es el chiquitito. Y al lado hay una foto que es real, ¿ya? Que es el archivo que se está conformando. Y paralelo a eso también la universidad y la misma Ángela que nos había ayudado antes en la escuela de enfermería, se adjudica un proyecto, el UVA 2293, que es para preservar el acervo cultural y valorización de los espacios públicos de la universidad. ¿Ya? La universidad tiene 13 archivos que son anteriores a toda esta conformación de gestión de las unidades, tiene 13 archivos, ¿ya? Y en ese link que puse abajo, ustedes pueden revisar todos los fondos que hay, que son 13. Está el fondo de líquenes, la de fotografía. Casi cada escuela tiene algún tipo de fondo que hay que preservar, ¿ya? Uno de esos fondos es la escuela de enfermería y el otro es la facultad de medicina o el archivo histórico de la facultad. Nosotros pertenecemos a la facultad, así que ahí tenemos doble militancia. Bueno. Esa es una foto original de la escuela de enfermería del año 1933. Ya, se los quise traer porque em, creo que refleja lo que es el patrimonio de la salud en Valparaíso. Ya, voy a hablar un poquito ahora del archivo histórico, que es la parte que hemos trabajado con Jorge. ¿Ya? El problema que teníamos en la biblioteca, ¿ya? Es que había una amplia colección de material histórico invaluable. Habla, ahí tenés la foto como más de cerca, donde había muchos libros de principios del siglo XX, 1900, 1800, ¿ya? 19 y 20, y que estaban ahí, digamos, en los libreros, y pensábamos que era un material que había que rescatar, ¿ya? La facultad, bueno, la biblioteca es un piso grande, ¿ya? Pero es un solo piso. Tenía todos estos libros, digamos, en una parte más protegida que está fuera del acceso del público. Nosotros
En realidad no se conocía mucho qué es lo que había, qué material había, porque era una montonera así de libros, ¿ya? Viejos, que nadie pedía, nadie pescaba y que finalmente no estaban quizá descritos, ¿ya? Como clasificados. Y además esos libros se estaban deteriorando porque no había una disposición o no hay una disposición correcta de ese material documental, ¿ya? Entonces estaba sufriendo deterioro ambiental, humano, biológico, accidental, todos los deterioros juntos. Eh, entonces, entonces lo que pasó es que nuestro propósito era contribuir con esta idea de que le presentamos al decano y después al Consejo de Facultades, contribuir con una nueva fuente histórica en las áreas de la salud disponibles para la consulta, que sea asequible y correctamente respaldada y vinculada a los estudiantes, ¿ya? Para que fuera objeto de estudio, ¿ya? Ya, gracias Pablo, para que sea objeto de estudio y para, en el fondo, dejarlo a la comunidad, ¿ya? Tuvimos ahí en resumen unas etapas, ¿cierto? Invitamos a unos estudiantes o pedimos colaboración de la Escuela de Enfermería y del decanato para que nos hiciera, ¿no es cierto?, un poquito sueldo para unos ayudantes y Jorge les enseñó a digitalizar, ¿ya? En las bibliotecas ya se digitalizaban, pero libros presentes, ¿ya? Libros, digamos, actuales que sirvieran para la biblioteca digital, que justamente se había empezado a desarrollar ese trabajo por el COVID-19 porque los estudiantes no podían acceder a la universidad ni a la biblioteca, ¿ya? Por lo tanto, experiencia había. Se respaldó con un escáner especial que nos compró el decano. Se determinaron algunos criterios de inclusión, ¿cierto? Cuáles eran los libros que íbamos a considerar, ¿ya? Incunables, por ejemplo, dataran del siglo XIX, que fueran únicos en el país o únicos en la región, eran algunos criterios de inclusión. Y lo que también se trató de hacer, ¿ya? Es de hacer un ordenamiento y una limpieza del material porque estaba, ¿cierto?, deteriorándose. Algunos resultados de los títulos, que estos son los primeros resultados de los títulos del siglo XIX, ya 1850, algo así, más o menos, hasta 1900. Entonces, el 34% de los libros ya databa de 1951 a 1999, el 55% eran de libros de 1900 a 1950, o sea, pleno siglo XX, y el 11% eran de entre 1800 y 1899. Ya al lado están las materias y los títulos, ya que son en general de cirugía, de salud miscelánea, de medicina interna, habían libros de zoología, de literatura, pero ahí se podían anotar como los intereses de las personas que investigaban o que leían, ¿cierto?, en ese tiempo. Ese era el material de estudio enmarcado, ¿no es cierto?, en el proceso de modernización de la salud y de conocimiento científico, ¿ya? Ahí está el registro de los títulos del siglo XIX, ¿no es cierto? Que está, por ejemplo, la Revista Médica de Chile de 1894, otra Revista Médica de Chile de 1875, de 1893, o sea, revistas médicas muy antiguas y también datan que el desarrollo de la medicina en Valparaíso fue importante. Se clasificaron 398 libros, 44 de ellos eran del siglo XIX, están escritos en español y en francés, como hacer una descripción somera de los resultados, los primeros resultados que tenemos, en las áreas de la medicina interna, salud miscelánea, cirugía. 12 de ellos cuentan con registro en memoria chilena, ¿ya? O en el archivo de la Universidad de Chile. Eh, 6 son únicos en Chile y 26 títulos no figuran en los registros, lo que significa que son únicos en el país. Para que se hagan una idea, los investigadores de Valparaíso, ¿cierto? Para ir a hacer alguna investigación, tienen que viajar a Santiago tempranísimo en la mañana, porque ustedes saben que las bibliotecas atienden entre las 11 y las 2 de la tarde, ya para los investigadores, y eso significa que tienen que irse, ¿cierto? Hacer su trabajo lo más rápido posible y a las 2 de la tarde para afuera. ¿Ya? Y eso todos los días. Significa viajar todos los días o tener, ¿no es cierto?, el fondo del quedarse ahí en esa biblioteca. ¿Ya?
Ahí está, por ejemplo, el libro de ingreso de la Escuela de Enfermería, que es el único del país. La Universidad de Chile no tiene un libro de ingreso donde están todas las trayectorias de las primeras estudiantes de enfermería, más o menos hasta el 1960. Y bueno, algunos productos, la USACH tenemos bastante, ¿no es cierto?, conexión porque el año pasado también y este año se publicó el primer libro de experiencia educativa donde también nosotros publicamos esta, digamos, experiencia porque ustedes lo pueden ver, que está más en extenso y algunas cosas que hicimos. Y para concluir, ya que me he pasado como 5 minutos del tiempo, esta construcción del archivo de la escuela y de la facultad contribuyó, ¿no es cierto?, al conocimiento de la historia de la enfermería, la historia de la salud. La colección logra resguardar, visibilizar, difundir y dar acceso a los fondos patrimoniales que son escasos en el país, ¿ya? Hay acceso, en este momento los investigadores que nos escriban, pero después queremos, ¿no es cierto?, que este acceso pueda seguir desarrollando y que toda la comunidad entera pueda disfrutar de la historia, porque nosotros no somos dueños de esto, no es Chile completo, ¿cierto? Y es importante que el dejar disponible y compartir nuevas fuentes con los investigadores y con la comunidad signifique este aporte que es único en la región y en el país y que se pueda seguir desarrollando. Voy a dejar, ahí está la bibliografía, ¿cierto? Y dejo ahí las preguntas y muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. La verdad que ha sido súper inspirador. A pesar de que yo había visto antes la presentación, obviamente vi solamente una parte, que fue lo último que tú mostraste, pero la verdad que se me hizo cortísimo el tiempo. Será que me gusta mucho la historia también. Ah, Aquí. pero no, excelente, excelente, súper lindo. Yo creo que este es un ejemplo de la importancia que tiene preocuparse. Hay una preocupación por la historia, porque quizás las escuelas más nuevas no, lamentablemente, y hay un tema ahí generacional, tú mencionaste algo súper importante, que era esto de empezar muy joven a relacionarte con tus profesoras, que de alguna forma te fueron transmitiendo y esto se va generando, ¿cierto? También de generación en generación. Entonces, el hecho de lo que preocupa es que muchas de nuestras escuelas actuales han sido escuelas emergentes, nuevas, que no tienen esta noción de historia. Entonces yo creo que acá es súper importante, digamos, y nosotros también por eso vamos a también, digamos, a publicar este webinar, porque de alguna forma es un llamado a las escuelas a hacerse cargo también de su propia historia y valorar la historia de nuestra enfermería a nivel nacional. Y cómo de alguna forma escuelas como la de ustedes, la Universidad de Chile, la USACH y otras, ¿cierto? La UFRO, que está muy interesada, digamos, en los temas de historia también, han ido, digamos, liderando estos procesos y que de alguna forma, ¿cierto?, mantienen viva, em, em, digamos, esta línea de trabajo que es fundamental. ¿Ya? Yo quisiera, antes de darle la palabra a los demás, hacerte una consulta con respecto Dime. a las asignaturas de historia. No sé si la Escuela de Enfermería tiene alguna asignatura, un electivo de historia, entendiendo de que Fíjate tú... que eso es como tan raro que pasan las cosas en Chile, ¿no? O no sé. Nosotros no tenemos una asignatura de historia, ¿ya? Todo este desarrollo empezó por la línea del patrimonio, pero de a poquitito se ha ido trasladando, digamos, a otras áreas. eh, a la enseñanza, nosotros tenemos 27 horas de cátedra de historia de la enfermería dentro de la introducción a la enfermería, en el fondo, ¿ya? Pero nosotros en este momento estamos en revisión curricular, por el próximo año ya tendremos cambio de malla. Y en ese cambio de malla va a haber o sea, esperamos que vaya, que se concrete finalmente, porque eso es lo que hemos estado conversando, una línea transversal. Una línea transversal de la historia que en el sentido de que no solamente lo vean en primero los chiquillos, que cuando yo era estudiante ni siquiera valoré dónde estudié, o sea, no me di ni cuenta que donde, no sé, la sala 1 por decirte algo, era el comedor del internado.
porque no te lo enseñan. O sea, también nosotros venimos de un periodo histórico en que nuestra juventud, digamos, sí, nuestra juventud y nuestra adolescencia la pasamos en dictadura. Mm, ¿Ya? Y si para nosotros fue fuerte eso, vivir en dictadura, nuestra niñez y nuestra adolescencia, para las docentes que estaban en ese momento ahí, y que después yo de 10 años de haber salido de la universidad llegué como profesora ahí, debe haber sido mucho más terrible. Entonces no se hablaba mucho y no se contaba la historia. Y además las mujeres en esa historia eran invisibles. O sea, las historias que te contaban era que el doctor tanto dejó el legado, que el otro doctor tanto era el director, ¿cierto? Y eso, era una hombre. Entonces, también ha sido producto de ir tomando conciencia de que las mujeres han sido muy importantes, ¿cierto? Que han sido instrumentalizadas para el desarrollo de la salud, pero no han tenido así como el respeto necesario para ir visibilizando los trabajos que hay. ¿Ya? Muchas cosas las desarrollaron las mujeres, cosas importantísimas, pero fueron instrumentalizadas para hacerlo. mm, ¿Ya? Ahí yo estoy dudosa de si ya, como, como pero es importante. Y se como desenterrar todas las cosas y aquí unas micro, porque ya está bueno empezar, digamos, las historias de la enfermería con los cursos del profesor Moore, ¿cierto? O 1906 de la Universidad de Chile, porque a lo mejor ahí entre medio hay muchas cosas, ¿ya? mm, Y eso, rebelarse contra el sistema y habernos rebelado durante 3 años al no irnos a Reñaca, finalmente nos fuimos nosotros obligadas, ¿ya? En nombre de la modernidad, fue lo que nos hizo empezar a desarrollar esto. Y finalmente es algo que yo creo que es único, porque claro, la Universidad de Chile tiene el Museo de la Medicina, pero es un museo que como que la enfermería está ahí, entre medio de... pero no es, mm, no es como protagonista, ¿ya? sí, sí. Entonces, Bueno, esa es la diferencia, creo, y lo que estamos haciendo con Jorge, que empezamos el año pasado realmente, Jorge Meneses, que es el jefe de la biblioteca de la facultad tiene 8 carreras, ¿ya? Todas de la salud, todas mucho menos antiguas que nosotros, ¿ya? De hecho, nosotros somos más antiguas que la carrera de medicina en sí, en Valparaíso, porque la primera carrera profesional que hubo fue la escuela de Derecho, después nosotros y después medicina, ¿ya? Entonces, tenemos un derecho que tenemos que tomarlo, ¿ya? Es nuestro derecho desarrollar la historia y contarla como nosotros queremos que se cuente, porque la historia la estaban contando las historiadoras mm, y hay diferencias. sí, no, claro que sí. Ujú. Bueno, abrimos en honor al tiempo, abrimos el espacio para las consultas. Me imagino que ahí veo a la Rocío. Mm, ¿Alguien que quiera hacer un comentario, hacer una consulta a Lorena? Bueno, saludar a Jorge, que no, como no abrió su cámara, no me fijé que era él, pero, pero felicitarlo también por el trabajo que ha hecho apoyando, ¿cierto? El Jorge tiene una cosa muy especial. Primero es muy joven, pero además es jefe. Yo no soy jefa. Yo para llegar al decano tengo que pasar por harta puerta, pero el Jorge es jefe, entonces él se le ocurrió, no, le vamos a mandar un oficio al decano. Y lo escribió, en una semana lo teníamos listo y pum, lo mandó. ¿Ya? Entonces, eso es utilizar el poder también, De buena forma. de buena forma. Rocío, Bueno, enviarle un abrazo a todas por ahí. Yo estoy acá en Río de Janeiro. Estoy en una pasantía de investigación en la escuela de Ananeri, que es la escuela de enfermería primera de Brasil que Sí. tuvo el desarrollo de Nightingale, Mm. ¿ya? Y, y estoy súper sorprendida porque lo primero que cuando entro a la escuela de enfermería, ellas nacieron en el 1920 aproximadamente, es que veo puras fotografías de mujeres. Ingreso puras mujeres
y al lado derecho está su museo, que es un museo súper sencillo, pero que refleja su desarrollo, sus primeros uniformes, los primeros utensilios, ya muy, muy sencillo, pero muy bien confeccionado, las profesoras fueron importantes, y ahí hay un giro que a mí me parece que tiene que ver con nuestra identidad, con lo que ustedes estaban hablando ahí, ¿no? Ellas nacen a través de la Fundación Rockefeller, y su primera directora no fue un médico, su primera directora fue una enfermera norteamericana. Entonces eso creo que les cambia un eje súper relevante. El médico que apoya este desarrollo, en la época Chagas, el médico Chagas, que descubre el mal de Chagas, ¿sí? Chagas, sí. Chagas, el apellido Chagas. Mm, Entonces, y ahí después me muestra el, ¿cómo se llama? El museo, y después me dice, mira, y ahora te voy a llevar al archivo. Y ahí casi morí. Te ¿Moriste? mueres, Lorena, te mueres. Ya. Entro al archivo y es un archivo que está lleno de repletos de libros, de cartas, de notas, desde el 1920 en adelante. Solo de enfermería. Y lo primero que agarro y veo son que, por ejemplo, las cartas que hacían las enfermeras para ingresar a la escuela de enfermería, en donde decían por qué querían estudiar enfermería, cuánto pesaban, cuánto medían, si tenían las vacunas, no tenían las vacunas. Se fijan un montón de cosas Sí, que uno mira y refleja. Es un archivo con protección de objetos. Habían estudiantes de enfermería leyendo los archivos con sí, guantes, o sí, sea, todo un cuidado em, y preservación de su historia. Entonces, de verdad que lo que tú estás haciendo, Lore, es una tremenda contribución ahora, pero para el legado, ¿no? De tu escuela. O sea, yo de verdad que para el legado de la historia de la enfermería en Chile, porque tu escuela es una de las más antiguas. sí. Entonces, realmente yo quedé sorprendida, y ahí uno, claro, vuelve y dice, claro, como dice Maggie, como dice Lorena, nos falta esto, ¿no? Rescatar nuestra memoria, nuestra identidad, y si ustedes vieran a las colegas cómo se sienten orgullosas Mm, mm, de sus profesoras, ¿ah? Claro. Se sienten contentas, mm, orgullosas. mm. Entonces yo creo que eso las refleja, ¿no? Las muestra desde otra postura. Sí, Eso. sí. No, Gracias, Rocío. excelente. Me encantaría ir para allá, te digo. Pasaría todos los días ahí los archivos son exquisitos porque es una paz tan linda que sentarte a mirar el archivo y estás horas en un solo archivo, en un solo libraco, horas, ya te permiten a veces sacar fotos o escribir tus líneas, pero se te pasa el día volando. Entonces, cuando tú dices, pucha, tengo que ir a Santiago cada vez que quiero ver una cosa, quiero saber si existe primero, hay que una serie de barreras y después estar 3, 4 horitas y tener que devolverte o tener que arreglártelas para dormir ahí porque al otro día recién vas a poder. Es fome, es súper fome, es Mm, como que poner barreras por ponerla. Entonces, mm, cuando uno sabe que en Brasil existe eso y que las mujeres, supongo, o sea, estaban mucho más empoderadas que nosotros, ¿cierto? En mm, la época que llegaron recién las inglesas a Valparaíso, ellas ya tenían escuela, como haya sido, digamos, es un tremendo aporte. mm. Sí, y lo otro que me llamó la atención Mm. es que tenían manuales de enfermería. Y nosotros decimos de repente con los manuales lo llegamos y los votamos. Ah, Mm, esta colega lo mm, hizo Está hace como 10 viejo. años atrás. Lo voto. Ah, por eso que Ah, les ah. digo yo, No, mm, no hay que votarlos, no, porque ellas tenían los digitalicen. manuales, tenían sus mm. libros, ¿te fijáis? Y eso es conocimiento. Sí, sí.
Aparte que no nos borra la historia, porque mucho, por lo menos en Chile, parte importante de la normativa técnica que se hizo en el Sistema Nacional de Salud lo hicieron enfermeras. Entonces también eso, a veces incluso ni los alumnos saben. Entonces yo Exacto. creo que Y, yo creo que hay que hacer acá una reflexión profunda, y no sé eh, si ustedes que y no son dejar, y no especialistas, dejar que otros cuenten la historia nuestra nomás, po. y ustedes que son especialistas en gestión del cuidado, yo no sé si ustedes empiezan las clases de gestión del cuidado hablando de la historia, de cómo se gestó el constructo, quién lo hizo, por qué nació. O Mm, sea, si mm, no hacemos eso en cada uno de nuestras clases, ¿cierto? Aunque no sé, vamos a hablar del VIH, bueno, ¿quiénes mm, fueron los primeros activistas? mm, ¿Qué pasó? ¿De dónde viene? Porque todos hablamos desde lo biológico, sí, pero nadie habla de la historia del cuidado de eso, cómo se gestó en Chile. sí. ¿Ya? Hay muchos, muchos, muchos temas y a veces me ha tocado hablar con colegas de verdad que me llaman por teléfono para preguntarme, oye, necesito saber la historia de las quemaduras en Chile. No está hecho eso, pero ¿cómo no va a estar hecho? No está hecho, de en serio. La historia de la cirugía, la historia de las enfermeras quirúrgicas, Mm. mucho, 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 mucho. O sea, lo que se te ocurra no está hecho en Chile. Porque nosotros, la verdad, más encima hablamos solo de identidad y de historia de la profesionalización. Pero no hablamos de otras cosas, Bueno, acá digamos, en la tenemos línea misma. investigadoras jóvenes. Ahí está Tania y una Sí, invitación también a las generaciones de investigadores jóvenes. Por eso es tan importante lo que están haciendo los magísteres también, porque en el caso de la sí, UFRO, que quería la estar aquí también otro, auspiciando, sí. tiene como línea de historia y tenemos alumnos bien jóvenes que están trabajando temas de historia. Entonces, Y son eso un es súper aporte. retorna y va aportando, ¿cierto?, para que esto, en vez de que se vaya Y, quedando en ciertos espacios, vaya creciendo, que yo y creo que es la busquen, idea. busquen Eh, fuentes. eso, eso. Yo Digan no dónde sé si están hay las alguien fuentes. más que quisiera hacer un comentario, no sé si María, desde el gremio, no sé. Sí, no, primero felicitar a Lorena por esta presentación, porque para mí es realmente sensible, porque a la vez yo estoy construyendo con un grupo dentro de la Federación FENACEN, la historia de FENACEN. Ya, muy Y bien. debiera ser, sí, debiera ser más fácil porque tenemos 12 años de historia y todavía tenemos a los creadores de esta organización. Entonces estamos aprovechándolos, pero ellos son parte viviente, o sea, historia viviente de nuestra organización. Entonces, justamente lo que tú estás haciendo ahora, recogiendo esta historia de muchos, muchos años atrás, y que lamentablemente se ha ido perdiendo mucho, mucho material por distintas causas, ¿cierto? Épocas, ¿cierto? Un poco oscuras de nuestra historia política, así también lo explican. Pero por nosotros, por lo menos nosotros como federación, hoy día tenemos la oportunidad de construir una historia cercana, veraz. No sé si el patrimonio como de cosas, como de un museo, porque no nos da desde el punto de vista gremial, pero sí desde el punto de vista documental. Así que yo Pero estoy aprendiendo claro. mucho, ¿sí? Y de Fotos, por entrevistas, ejemplo, sí, documentos, resoluciones, entrevistas a personas que todavía entrevistas, están, sí, noticias de tantas cosas que salen en la tele, así ¿cierto? es. Yo creo que también nosotros nos olvidamos o tenemos esa visión de que la historia siempre es para atrás. Mm, mm, Y lo que Sí, estamos viviendo en el presente, no nos sí. tomamos conciencia de que las personas ah, del futuro, para nosotros, Generar eso es como, archivos vamos a para el hacer futuro. historia. Entonces, Sí. por ejemplo, nosotros tenemos, todavía no la hemos escrito, pero nosotros ya guardamos los archivos de todo lo que hicimos para no salir de nuestra escuela y no cambiarnos a la facultad. Lo tenemos las listas, las firmas, las cartas que le mandamos a cuánta persona se nos ocurrió, lo que escribieron los periodistas, lo que le pagamos, no sé, le pagamos a un abogado para hacer un estudio de título de la escuela, mil cosas, mil cosas. Que las profes, claro, las profes están contratadas para hacer clases, ¿cierto? Pero igual había ahí sus actividades gremiales y fuertes, fuertes. Entonces, eso en algún momento lo tenemos que construir como una historia, ¿ya? Lamentablemente también la historia en las redes, en todos lados, que es como la última,
la última opción que hay. O sea, hay muchas otras prioridades, Sí. pero sí importante porque las personas después se mueren, se van, ¿cierto? Y quedan tantas historias ahí ocultas. Pero quedan vacíos Entonces, de vean, conocimiento. den el espacio para la historia, dense los espacios para la historia, porque eso después no vuelve. Yo no sé si alguien más quisiera hacer un comentario, alguna pregunta para Lorena antes de cerrar en honor al tiempo. No. Yo solo quiero saludar. Patricia, un gusto, ¿cómo estás? Bien, lamento, pero no pude llegar antes, no pude estar en la reunión, venía corriendo, pero de la facultad se hizo muy largo, así que lamenté mucho no haber estado. Pero sí, a lo mejor contar en la tarea que estamos, contar un poco y compartir, ¿no? En esto que estabas hablando de patrimonio, ¿no? Y contar la historia. Nosotros ahora recién nos ganamos un proyecto de justamente de recolección, de campaña de recolección patrimonial en la facultad, en Enfermería en la Chile, y lo estamos trabajando ahí con todas las organizaciones, con todos los gremios, FENACENF incluido, FENACENF, el colegio, así que estamos ahí en esa tarea. Pero ha sido súper interesante y hay como mucho entusiasmo y de hecho en una actividad que tuvimos hace un par de semanas, los colegas nos ofrecieron y nos llevaron ya una capa para la colección de poder ponerlo en una vitrina. Vamos a partir con una vitrina, una colección museística ahí en el Museo de la Medicina, ¿no? Ahora, yo creo que depende del tamaño de la cantidad de colecciones y de material que se recupere, digamos, y que se pueda ir escribiendo ese relato histórico. A lo mejor va a haber que agrandar y va a haber que hacerlo y también la idea es ir también, bueno, apoyando a las organizaciones que quieran hacer sus propias colecciones, ¿no? Porque yo creo que eso también es importante, no solo lo que vamos a hacer nosotros. Sí, tenía hartas ganas de haberte escuchado, Lore. Bueno, pero va a quedar Pero grabado, Patricia, no te no te preocupes. preocupes porque va a quedar grabado, o sea, así que vas a poder Genial, revisarlo después con calma. Bueno, genial, muchas gracias. agradecer, yo creo, a todas, a todos los que han estado. En honor al tiempo tenemos que ir cerrando, ¿cierto? Podríamos estar, por el gusto que nos da el tema, podríamos estar mucho tiempo más. Agradecerle especialmente a Lorena, a Jorge también, que están acá, que son parte importante, ¿cierto?, de este trabajo. La verdad que ha sido súper inspirador. Agradezco a Tania también, porque es parte de las generaciones nuevas, y yo creo que eso es súper relevante y hacer un mea culpa también como escuela, que tenemos que motivar a las nuevas generaciones, que es responsabilidad nuestra también, y como decía muy bien Lorena, incorporar estos conocimientos a nuestras asignaturas de manera transversal, de manera de que no dejemos que esto, ¿cierto?, quede en el olvido, sino que es parte y es responsabilidad de nosotros mantenerlo vivo. Así que agradecer la asistencia, esto va a quedar subido en la red GECO, agradecemos a la Universidad de Valparaíso, agradecemos, ¿cierto?, a la UFRO, que a la Asociación Chilena de Historia, lo dije bien, Lorena, ¿cierto? Sí, a la Asociación Chilena de Historia de la Enfermería. De la enfermería, ¿ya? Porque por el interés, porque si bien hay pocos acá, sabemos que a posterior otros pueden ver, ¿cierto?, este webinar y generar mucha, mucha motivación, que es lo que necesitamos. Así que Gracias, agradecer Fanny. Solo un y chiquitito antes de que cortes. sí, sí, Lorena. Que para los interesados en visitarnos, ya nosotros vamos a tratar con Jorge para en mayo, ¿cierto? Para el Día del Patrimonio, organizar ahí una muestra, sí, pero si están interesados en ir a revisar el material o saber qué es lo que tenemos, ¿cierto? No duden en escribirnos, ¿ya? Em, Voy a poner acá en el chat mi correo y el correo de la directora, porque hay que mandarle una carta formal a la directora, ese es como el principio, y entonces ella nos deriva a nosotros y mandamos un consentimiento. Las chicas de la USACH nos han ocupado como fuente y han hecho ese procedimiento. Muy bien, gracias y Les gracias dejo por eso compartir y y dejar abierta la agradecida puerta. del espacio y ojalá que se pueda repetir o en cualquier momento, Sí, ¿ya? nos están Genial. haciendo un gran trabajo. Nos Así que esperamos. Un felicidades, abrazo. un Muchas abrazo, que estén gracias. muy bien. Chao, chao, nos Chao. vemos.
Gracias. Chao.